En este vídeo os voy a explicar cómo he instalado un puerto de carga USB en esta BMW R1200GS. Fabricada por BMW en Spandau, abandona la línea de producción en el año 2006 sin incluir un accesorio que en la actualidad consideramos imprescindible para cualquier tipo de vehículo, como es un puerto de carga USB. Os explico cómo he instalado yo este puerto de carga USB respetando el diseño original de la motocicleta.
Bueno amigos, ya hemos instalado el puerto USB con un resultado de primera, un resultado buenísimo, totalmente satisfactorio. Hemos conseguido integrar a la perfección el puerto USB en el carenado interior de la motocicleta, como si fuera de serie. Parece que lo hubieran instalado en el año 2006, cuando salió la moto de la línea de producción. ¿Algún truquito a tener en cuenta? Pues que he quitado el carenado del depósito para tener mejor acceso al conector. ¿Por qué? Porque es un conector que está muy oculto. ¿Se puede acceder con el carenado? Sí, pero es un poquito complejo. Yo, para poder grabarlo y que lo pudierais ver más en detalle, le he quitado el carenado del depósito y así tenemos mucha mejor visual. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte, porque seguiremos subiendo más vídeos. Muchas gracias.